Muy buenos días, estamos aquí para ver el teórico y entender este fenómeno tan importante desde el punto de vista metabólico, que es la integración y la regulación metabólica. Hasta ahora, los estudiantes, todos ustedes, habían llevado el estudio de cada uno de los fenómenos metabólicos en forma independiente, pero ha llegado el momento, al haber aprendido todos los fenómenos metabólicos asociados a glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, en donde tenemos que hacer una integración para poder tener la comprensión final y acabada de esta definición de allá por la unidad 1, de entender que la célula es la unidad básica de la vida, que mediante fenómenos de distinta naturaleza, pero por sobre todo los metabólicos, son los que les dan la garantía de seguridad de que la célula se puede proveer de todo aquello de, por la cual sus requerimientos llevan adelante la vida como una unidad. Entonces, este primer diapositivo lo que podemos ver es que todos los alimentos que nosotros fuimos estudiando como fuente de nutrición a través alimenticia, mediante fenómenos digestivos específicos, pudimos ir transformando el alimento que estaba dentro de los glúcidos en nutrientes glucídicos celulares, en el que estaba a través de los lípidos como ácidos grasos, como nutrientes celulares, las proteínas a través de los aminoácidos como nutrientes celulares y factores asociados imprescindibles para lo que es el metabolismo, como los minerales o las vitaminas. Ahora bien, estos procesos digestivos requerían de entender a la digestión, requería entender que los procesos digestivos son procesos catalizados, es decir, que existen familias de enzimas específicas que van transformando y degradando estructuras moleculares contenidas en estos alimentos a la mínima expresión, de manera que las mismas puedan ser absorbidas a nivel intestinal, en la zona de las microvellosidades, el yeyuno del ilion, para ser incorporados al torrente sanguíneo y ser vehiculizados mediante transportes específicos. Las absorciones mediante fenómenos biofísicos de membrana, también particulares para cada una de ellas, las series isoméricas en particular también para cada una de ellas. Entonces, así, en esa disponibilidad, poder tener estos nutrientes que son vehiculizados a todas y cada una de las células. También importante recordar, antes de los fenómenos integrativos, entender que los fenómenos de transporte son específicos, dependiendo de la naturaleza química y el comportamiento de estos nutrientes en su relación con el agua, pues es el disolvente universal y el mayor componente que tenemos en porcentaje, 65-70% de nuestra estructura en agua, a lo mismo que entender la distribución del agua en los distintos compartimentos, intracelular, extracelular, intersticial e intravascular, como una variable importantísima a tomar en cuenta. Si bien hoy vamos a ver la integración de los tres metabolismos principales, no menos importancia le vamos a dar a dos metabolismos que nos faltan estudiar, pero que persiguen otro rol, uno de ellos muy ligado a los tres metabolismos, que es el metabolismo hidromineral, y el otro que es el metabolismo de los tejidos y básicamente el metabolismo del colágeno. Ahora bien, si nosotros este concepto ya lo tenemos entendido, lo que vamos a ver ahora es recordar ciertos mecanismos que son imprescindibles. Entender que los fenómenos metabólicos son autosuficientes, estaríamos en un error, ya que es fundamental para que la homeostasis se cumpla que los fenómenos de señalización, es decir, de qué manera la célula recibe señales que indican que los nutrientes están disponibles para su uso, entendiendo al uso como producto secundario de una previa incorporación intracitoplasmática o bien mediante una señalización celular a tejidos de depósito para que estos nutrientes puedan llegar a los tejidos y a las células que así lo requieran. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a recordar uno de las señalizadores, como son las hormonas, en este caso las hormonas de origen pancreática íntimamente ligadas a los fenómenos metabólicos, en lo cual nosotros podemos ver que la insulina secretada por las células beta del páncreas es la única hormona hipoglucemiante
que tenemos en el organismo y que el mecanismo de secreción es un mecanismo activado por el aumento de los niveles de glucosa en sangre, es decir, el aumento de la glucemia. Entonces, aumento de la glucemia dentro del entendimiento que requiere el fenómeno, llámese la fisiología, el aumento de la glucemia hace que se disparen canales de potasio, es decir, se abran canales de potasio, aumente la concentración de potasio intracelular y a lo mismo que por fenómeno de polarización se abren canales de calcio. Este calcio lleva a que esta insulina que se sintetizó en células específicas de las células beta, como dije, del páncreas, se liberen a la circulación y entonces aumente su concentración sanguínea y entonces lleguemos a la señalización tisular. En la señalización tisular van a ocurrir múltiples fenómenos. Simple, la insulina se la consideró hipoglucemiante, pero vean ustedes que en su mecanismo transduccional, es decir, una vez que la insulina interacciona con su receptor específico, se desencadena o se traduce, perdón, hay un fenómeno de transducción en el cual otra serie de componentes transmembrana, entendiendo esto como otras proteínas con estructuras específicas, cada una de ellas van a activarse de manera que mediante una cascada de señalización se activen a su vez enzimas o se activen procesos, fosforilaciones, desfosforilaciones, metilaciones, todos fenómenos que ustedes han visto que llevan, entre otras, a que independientemente de bajar los niveles de glucosa en sangre, en la célula se produzca así la activación metabólica. Voy a marcar este como el primero, que es el más conocido por ustedes, es que se aumente la síntesis de glucógeno, que se aumente el transporte de glucosa, ya que la señalización de insulina es la que moviliza a los transportadores de glucosa a la membrana, toda la familia de los GLUT, que son específicos para cada uno de los monosacáridos, son tejidos específicos, quiere decir que en el intestino hay de una familia, en el cerebro hay otra, en el hígado hay otra, en músculo, pueden compartir algunos subtipos dentro de un mismo tejido, etcétera, pero lo importante es que la glucosa entra, que comienza la activación en su fase metabólica y que luego va a distintos fenómenos asociados metabólicos. En este caso, si estamos hablando de insulina con una concentración importante de glucosa en sangre, es que la misma se active y lleve, entre otras, al depósito mediante el formato de glucógeno. Pero fíjense ustedes que también la insulina es un inductor de la síntesis de proteínas, es un inductor de crecimiento celular, a lo mismo que es un inductor en el transporte de glucosa, como le dije recién. Entonces, son muchos más que la hiperglucemia disminuye y pasa a ser una normoglucemia o una glucemia normal por acción de la insulina, porque lo que necesitamos nosotros ahora es entender qué y cuáles son los fenómenos que se desencadenan por acción de la insulina, producto del aporte de los nutrientes celulares que están en circulación posterior a la incorporación por la alimentación. Luego vamos a ver a través de esta integración que muchos otros nutrientes celulares que vienen no solamente de la alimentación, sino de otras fuentes, son los que se van incorporando. Entonces, a modo de resumen, podemos decir que el mecanismo de acción de la insulina, se detallan, entre otros, que la insulina inactiva la fosforilasa hepática, que es la principal enzima que degrada el glucógeno a glucosa. Por lo cual, rápidamente tenemos que traducir que esta frase dice que inhibe la glucogenólisis. Inhibe la glucogenólisis, ¿por qué? Porque está aumentada la glucogenogénesis. Ya que si estuviera activada la glucogenólisis, iríamos nuevamente a la hiperglucemia. Segundo, y no menos, facilita la entrada de glucosa a los hepatocitos por aumento de la actividad de la glucoquinasa. Quiere decir que se activa la glucoquinasa, la glucosa 6-fosfato quinasa, que es la que va a fosforilar a nivel del sustrato en posición 6 y va a empezar la cascada de esta primer molécula de síntesis que ya van a ver ustedes en el próximo gráfico, que cumple un rol extremadamente importante. Promueve la síntesis del glucógeno por acción de la glucógeno sintetasa
y se inhibe la glucosa 6-fosfatasa, que es la última enzima de la cascada glucogenolítica, en donde la glucosa 6-fosfato se desfosforila por la fosfatasa y se libera glucosa libre. Entonces, si tomamos un metabolismo en particular y para comenzar a entender la integración metabólica, lo que nosotros vamos a estar viendo es que esto que está representado aquí como vena porta es la forma de llegar de los nutrientes desde el circuito sanguíneo, el sistema vascular, a los distintos órganos. Entonces, vamos a tomar básicamente el mecanismo de los carbohidratos y vamos a hacer la interpretación integrada, que es el objetivo de este teórico, en donde ustedes tienen que empezar a salir de la forma independiente en la que han ido estudiando todos los metabolismos para darse cuenta, como les dije, que esto es una forma integrada y que deben verla y entenderla. No es la representación esquemática de un gráfico, esto es un gráfico tomado de la bibliografía del libro de Antonio Blanco, en el cual el autor ha generado un gráfico, pero lo que tenemos que interpretar y entender de estos gráficos es qué significan todas y cada uno de los elementos que lo componen. El primero que voy a referir son las flechas unidireccionales, es decir, que hablan de irreversibilidad, quiere decir que esto no puede volver hacia atrás. Aquí ven ustedes de qué manera la galactosa, producto de la hidrólisis por acción de la lactasa de la lactosa, llega a galactosa y glucosa, los dos componentes, o bien por producto de la hidrólisis de la sacarosa, por las sacarasas, a la torrente circulatoria llega la fructosa y llega la glucosa. Todas flechas irreversibles, llegan los nutrientes a la disponibilidad celular. Tenemos glucosa, y esta glucosa entonces puede activar uno de sus primeros mecanismos y es el uso de la glucosa. Entonces, cuando hablamos de uso de glucosa, rápidamente lo que nosotros vemos es que el uso de glucosa se llama glucólisis, la cual está dividida en dos posibilidades, una glucólisis con presión parcial de oxígeno óptima, lo cual nos va a llevar en una primera fase a que se active la glucosa 6-fosfato, y luego en una continuidad con la glucólisis, esta exosa se divide en dos triosas, gliceraldehído 3-fosfato y hidroxiacetona-fosfato, y luego la gliceraldehído 3-fosfato por la glucólisis llega en forma irreversible a formar piruvato. Luego este piruvato, si estamos en condición de presión parcial de oxígeno óptima, trasloca la membrana mitocondrial y mediante un fenómeno de carboxilación oxidativa forma acetil-CoA, la cual va a actuar los ciclos energéticos, como indica acá, el ciclo de Krebs, y luego mediante el transporte a través del NAD y el FAT reducido hacia los complejos 1 y 3 de la cadena 1 y 2 de la cadena respiratoria a través del formato de NAD y FAT, como han estudiado en el tema anterior, oxidorreducciones celulares y cadena respiratoria, llevarán a entender que la fosforilación oxidativa va a refosforilar los ADP, producto del uso en otros fenómenos metabólicos, incluso en este, la decarboxilación oxidativa, producto del desensamble que se produce de los 3 carbonos del piruvato, como primer paso en la decarboxilación oxidativa en su ingreso a la mitocondria y luego en el mismo ciclo de Krebs, y la formación de agua como producto secundario de la cadena respiratoria. Entonces entendimos lo que es el uso. Si bien si la presión parcial de oxígeno no es óptima, entonces sabíamos que ese piruvato por la láctico deshidrogenasa se iba a formar lactato, y entonces este lactato, que es inviable desde el punto de vista energético porque no trasloca la membrana mitocondrial, tiene que seguir su ciclo especial, el cual lo voy a explicar en el próximo diapositivo, para que exista un recupero de este ácido láctico y una resíntesis de glucosa. Pero bien, puede ser que la glucosa no vaya al uso, sino que la glucosa vaya al depósito. Entonces la glucosa nuevamente activada, fenómeno principal y primordial para que la glucosa pueda ser activada y utilizada bajo la forma que quieran, uso o depósito, mediante un fenómeno que se llama glucogenogénesis, va a hacer una asociación
de enlaces alfa 1,4, ramificaciones alfa 1,6 en cantidades altísimas, 600.000, 1 millón de unidades de glucosa, para que la glucosa sea almacenada bajo el formato de polisacárido, principalmente en los hepatocitos y en el músculo esquelético, como fuente de reserva energética frente a requerimientos futuros. Muy bien, el proceso opuesto, cuando exista un requerimiento para energía, es que el glucógeno, mediante un fenómeno reversible, pero totalmente diferente al de origen, se llama glucogenólisis, este glucógeno sea degradado a glucosa 6-fosfato para que luego siga el formato de la glucólisis aeróbica que ya fue explicado. Ahora bien, me voy a posicionar en este lugar para que vean que todo se empieza a relacionar y esto es lo que se llama la integración metabólica. Nosotros se empieza a relacionar y para eso empiezan a aparecer fuentes diversas para la obtención del mismo sustrato. Y es así que ustedes ven que podemos obtener glucosa de distintos orígenes, porque puede ser glucosa pura, glucosa de la maltosa, glucosa de la lactosa, glucosa de la sacarosa. Es decir, los orígenes a través de la vena porta llevan a la glucosa como una encrucijada metabólica, también como ya empezar a entender este fenómeno que lo vamos a ver más adelante, que se llama la gluconeogénesis, que es la obtención de glucosa a través de elementos no glucídicos. Pero si me posiciono en la formación de las dos triosas, que es el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, empiezo a ver que existen moléculas intermediarias que no entran en la glucólisis por sí mismas, sino que lo hacen a través del metabolismo de otros compuestos. Y es aquí que la dihidroxiacetona fosfato es producto metabólico del metabolismo del glicerol propiamente dicho, ya que el glicerol 3-fosfato es el que nos va a permitir, junto con la unión con los ácidos grasos, la formación de los triacilglicéridos. Pero también, posteriormente a esto, también puedo decir que cuando se produzca otro fenómeno metabólico, como es la escisión de los ácidos grasos de los triacilgliceroles, este glicerol en sí mismo se metaboliza al glicerol trifosfato y puede venir a hacer un aporte a la glucólisis, ingresando en su transformación como dihidroxiacetona fosfato, la cual se encuentra en un equilibrio irreversible con el gliceraldehído 3-fosfato, el cual lleva a la formación de piruvato como producto final y luego la vía que ya les expliqué. Ahora bien, si nosotros entendemos esto, nos falta entender uno más, y no nos hemos movido del metabolismo de los carbohidratos y estamos viendo que las múltiples funciones que derivan de una misma molécula que se llama glucosa 6-fosfato, y esta glucosa 6-fosfato, por lo tanto, al derivar de distintos orígenes, al poder ella activar distintos fenómenos, es que recibe el nombre de encrucijada metabólica. Y las encrucijadas metabólicas son de muchísima importancia, ya que las mismas están permitiendo que distintos fenómenos metabólicos puedan ser activados por distintas vías y bajo una misma activación, como es la fosforilación de la glucosa, pueda llevar, de acuerdo a lo que se llama relación en el contexto, refiriendo al contexto celular y a las demandas que tenga el contexto para con la célula, que la misma célula es la que vaya disponiendo hacia cuál de las vías metabólicas se le va a dar una mayor tasa, una mayor preponderancia. Es así que de glucosa 6-fosfato, y ustedes recordarán lo que se llamaba la vía de las pentosas, es molécula de síntesis para obtener la ribosa 5-fosfato, que luego, dependiendo si sea la biosíntesis de purinas o de pirimidinas, esta ribosa se va a ir ensamblando a la biosíntesis de la purina en forma muy temprana, ya que este anillo, esta azúcar fosforilada, es el que va a permitir que se vayan ensamblando los distintos componentes del anillo púrico y formar los nucleótidos adenina-guanina, o bien, luego de haber hecho una reacción previa, ribosa, la altura del orotato, se va a ensamblar como ribosa 5-fosfato y van
a generar el anillo pirimidínico, en lo cual luego vamos a obtener los nucleótidos timina, citosina y uracilo. Entonces, como pueden ver, en una sola diapositiva, siguiendo el razonamiento lógico de cuáles son los componentes, de qué manera se originan, entender que existen encrucijadas metabólicas y que estas encrucijadas metabólicas son puntos en común, que yo siempre pongo un ejemplo doméstico, entender que si yo voy por una ruta y encuentro un cartel a la orilla de la ruta que tiene una cruz, me está indicando la intersección de dos rutas que convergen en un mismo punto. Y entonces ahora, tomando este ejemplo, ustedes pueden utilizar la palabra encrucijada porque justamente es una encrucijada, ya no de comunicación de lugares geográficos distintos, sino que es la conjunción y el cruce de distintas vías que convergen en un mismo punto en donde yo puedo decidir luego hacia dónde voy. Entonces, importante en la interpretación de para que entonces ahora complejicemos la integración y entonces pasemos al próximo, a una interpretación de qué ocurre con todo esto. Entonces vamos a este gráfico, que es la integración oxidativa de la glucosa, y en un gráfico simple, no nos hemos movido dentro del metabolismo de la glucosa, podemos ver la cantidad de fenómenos y el reaseguro de energía que proveen estos nutrientes celulares cuando hablamos de una de las vías. Enseguida vamos a ver la asociación con las otras y si bien se va complejizando, va mostrando la verdadera realidad celular. Dijimos que a partir de la encrucijada metabólica glucosa 6-fosfato, seguimos la vía de la glucólisis del uso, gliceraldehído, que es la triosa fosfato, sigue el mecanismo de la glucólisis y forma piruvato. Este piruvato trasloca la membrana mitocondrial, se produce la primera decarboxilación oxidativa y se forma acetilcoenzimada. Esta acetilcoenzimada se ensambla y activa el ciclo de Krebs de manera tal que, como indica bien su nombre, el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, estos se van a ir transformando y se van a ir produciendo intermediarios de energía en el paso del isocitrato al alfa-cetoglutarato, se liberan dos hidrogeniones, los cuales son tomados por NAD, pero a su vez se produce una decarboxilación. Luego del alfa-cetoglutarato a la succinil-CoA se produce una segunda decarboxilación, una segunda producción de energía, de succinil-CoA a succinato, se produce otra liberación de energía y de fumarato a malato otra liberación de energía. Y en la primera, del gliceraldehído 3-fosfato al 1,3-bifosfoglicerato, que también se produce un fenómeno propio del NAD, tomado como también la lanzadera. Entonces, como pueden ver ustedes, estos tres equivalentes de óxido de reducción son tomados por los NAD, un equivalente tomado por el FAT, pero paralelamente hemos tenido lo que se llama decarboxilación oxidativa, este CO2, que luego va a ser movilizado a través de la hemoglobina en su intercambio con el oxígeno. Finalmente hay un punto en común. Todos estos equivalentes de óxido de reducción que están contenidos en coenzimas, en su estado reducido ahora en este caso, liberan en complejos específicos de las ubiquinonas, la ubiquinona NAD reductasa, la ubiquinona FAT reductasa, reciben estos equivalentes de reducción de manera diferencial, ya que el NAD toma más energía que el FAT, uno en el complejo 1, que es el NAD, otro en el complejo 2, que es el FAT, lo cual concentran los electrones y bombean hidrogeniones al espacio, a la cara externa de la membrana mitocondrial, y entonces la coenzima Q a través es un concentrador de electrones, lo cual los va a movilizar en los distintos elementos que tenemos en los otros complejos, como es el caso de los citocromos, para llegar en el paso final, en el complejo 4, a que se produzca paralelamente la liberación del oxígeno, de ahí su nombre de cadena respiratoria, y la refosforilación del ADP, como ATP, entonces una fuente importante y la fuente primaria de refosforilación que tenemos para tener una concentración de ATP en función a la demanda. Este rulito que ven acá, el rulito que indica enlace de alta energía, que es el famoso ATP. Pero paralelamente
este oxígeno mediante lo que se llama el complejo 5, que el ATP sintetasa, asociado a lo que se llama el poro del hidrogenión, se van a ir ingresando hacia la cara interna tantos hidrogeniones que vienen de la cara externa y que han sido bombeados por estos complejos, se van a ir ingresando tantos hidrogeniones como electrones se hayan gastado en los enlaces TP, de manera que se produzca un equilibrio de cargas entre la carga negativa que va por la cara interna, que son los electrones, la carga positiva, que son los hidrogeniones, por la cara externa, y ese equilibrio se tiene que mantener, ya que si el flujo no es equivalente, se produce el colapso y la detención de la cadena respiratoria, y es fácil de entender que con esta detención se va a perder la producción de energía, pero justamente se va a perder la vida de estas células, porque bloquea una de las vías principales de la vida, que es la energía. Entonces, muy bien, ahí tienen para que lo recuerden, la decarboxilación, estos 3 carbonos que fueron de este origen y que ahora, ingresados y transformados en los compuestos y a través de estos ciclos, se ha producido la decarboxilación oxidativa, y segundo fenómeno, la fosforilación oxidativa. Desde aquí hacia abajo mitocondrial, desde aquí hacia arriba citoplasmático. Entonces, pasamos a otro de los metabolismos, y en este otro de los metabolismos, que nosotros los definimos como un metabolismo que invertía los porcentajes de su importancia desde el punto de vista metabólico celular. Y entonces estábamos hablando del metabolismo de los aminoácidos, que el libro lo presenta como metabolismo de las proteínas, pero recuerden, y ustedes lo vieron mediante los fenómenos digestivos, que siempre el fenómeno digestivo tiene un objetivo primordial, y es simplificar al máximo la estructura sin perder la identidad. Y entonces cuando uno habla de aminoácidos, habla de proteínas, y por eso que se le dice metabolismo de las proteínas, pero en realidad lo que se absorbe a nivel del yeyuno del ilion son aminoácidos de la serie isomérica L, muy importante tomarlo en cuenta, ya que recuerden que hay una selectividad en los transportadores hacia la forma isomérica, como tenemos los glúcidos en la serie D para los aminoácidos en la serie L, y que estos aminoácidos podían tener distintos orígenes ya como elementos moleculares que puedan ser utilizados para las células ya como nutrientes y soporte de los ciclos metabólicos. Entonces, el primero de los orígenes es la absorción intestinal, el cual venía por una serie degradativa a nivel del tubo intestinal y enzimas específicas, etcétera, que no me voy a demorar. Podíamos tener aminoácidos que provienen de la degradación de las proteínas tisulares por sí mismas, y por último, que la síntesis propia de los aminoácidos, en este caso 12 aminoácidos que derivan de la biosíntesis a nivel hepático de los 12 aminoácidos, excluyendo los 8 esenciales que deben ser incorporados con la dieta. Es así que tenemos entonces un pool aminoácido común, que desde el punto de vista del depósito, el pool aminoácido se encuentra en forma equivalente en todas las células, ya que a diferencia de los glúcidos, que tenían una preponderancia de depósito a nivel hepático y a nivel muscular por distintas razones, ya que el músculo lo hace para uso propio y el hígado lo hace para proveer a distintas células, a distintos órganos y tejidos de la glucosa necesaria para sus metabolismos propios. En el caso de los aminoácidos no podemos discriminar, ya que recordábamos que los otros teóricos hablamos de la mitosis, y cuando hablamos de la mitosis habla de la síntesis proteica, y entonces la síntesis de proteínas y la síntesis de proteínas que dice corporales involucra no solamente a las proteínas corporales estructurales, sino que también proteínas de transporte como la albúmina, como la hemoglobina, proteínas con funciones catalíticas como las enzimas, proteínas específicas de la leche como la lactoalbúmina, o bien mensajeros celulares como las hormonas, pero de estructura aminoácidica, por lo tanto se llaman hormonas proteicas. No menos importante para que pueda haber una homeostasis en la funcionalidad celular es que también de los aminoácidos derivan la síntesis de compuestos nitrogenados no proteicos. Y cuando hablamos de compuestos nitrogenados no proteicos, estábamos hablando de hormonas,
estábamos hablando de la colina, la cual ustedes recordarán componente muy importante a la hora de formar lípidos complejos, la creatina, componente del músculo, los nucleótidos púricos y pirimídicos, no solo en su necesidad de la conformación de los nuevos ADN de célula madre a célula hija, sino también como nucleótidos libres. Tal es el caso del ATP, que puede ser utilizado como un nucleótido energético, como un nucleótido de información del ADN o como un nucleótido sustrato de síntesis de segundo mensajero, que es el caso del AMP cíclico. Estructuras compuestos nitrogenados no proteicos son estas únicas moléculas con capacidad de oxidarse y reducirse y de esa manera movilizar equivalentes de óxido de reducción, que son los electrones de hidrogenio en el caso de las coenzimas, y dos compuestos importantes que lo hemos visto no con tanto desarrollo, pero sí en su importancia, como el glutatión y la melanina. Esto es el 90% de lo que aporta el metabolismo de los aminoácidos, y luego caemos a esta proporción metabólica que apunta a dos objetivos: la producción de energía. La producción de energía que vimos con una gran preponderancia para el glucósido o para los lípidos, los aminoácidos lo hacen a través de sus procesos metabólicos, en el cual ellos, mediante un primer fenómeno que se llama desaminación, van a liberar el amino del aminoácido, y ese amoníaco, amonio, que se genera, se combina con anhídrido carbónico para formar carbamilfosfato, y este carbamilfosfato es la molécula que ingresa para activar el ciclo de la urea. El ciclo de la urea, que es un ciclo de excreción, ya que el amoníaco es tóxico, la urea es no tóxica, pero cuando estudiamos este ciclo en particular vimos que el ciclo tenía otra importancia independientemente de la detoxificación o eliminación del amonio bajo el formato de urea, sino que cuando se forma el arginosuccinato, cuando se activan una enzima que es la arginasa, por un lado, la cual toma la arginina para la síntesis de urea, pero también el succinato se transforma o se oxida a fumarato, y es así que dentro de la mitocondria este fumarato pasa a integrar o pasa a soportar, a darle mayor peso a lo que se llama el ciclo de Krebs. Entonces estamos viendo cómo el ciclo de la urea, que es un fenómeno de detoxificación y eliminar amonios tóxicos, guarda una relación cerrada con los ciclos productores de energía. Y de allí que en producción de energía para el metabolismo de los aminoácidos tenemos que entender a este ciclo de la urea con una función doble. Función de eliminación de compuestos tóxicos y función de aporte de energía mediante formación de fumarato y activación al ciclo de Krebs. Pero no menos importante es el segundo de los fenómenos metabólicos, en el cual se produce la transaminación. Es un ciclo conservativo, no es un ciclo, es una reacción conservativa en el cual un aminoácido y un cetoácido interaccionan mediante transferencia del grupo amino al grupo ceto y del ceto al grupo amino para generar otro aminoácido y otro cetoácido. Sí hay aminoácidos en particular en donde los cetoácidos, el caso de la alanina en particular, su transaminación produce un cetoácido llamado piruvato, que es el mismo que ustedes vieron en la glucólisis aeróbica. Entonces ahí están encontrando otra encrucijada metabólica, en el cual ese piruvato, la célula no lo va a discriminar si viene de glucólisis o de transaminación, pasa a ser una molécula de encrucijada metabólica, y el piruvato puede seguir una vía, que es la vía de la glucosalanina, ya que esa alanina puede, por la vía inversa, es decir, del piruvato ir a la formación de alanina y esa alanina a la síntesis de glucosa, o bien también podemos venir como fuente de energía de los alfa-cetoácidos que pasen a ser componentes de los cuerpos cetónicos, que ustedes lo vieron como segunda parte del metabolismo de los lípidos. Entonces, este origen, que puede venir por un proceso de los metabolismos de los aminoácidos, también viene por el metabolismo de los lípidos. Entonces, ustedes están viendo cómo la interpretación de estos gráficos, como les dije en los diapositivos anteriores,
van explicando en sí mismos de qué manera se integran entre sí todos los aminoácidos y trabajan como un todo. Por supuesto que no tenemos que confundir de que esto ocurre al 100% de todas sus capacidades en forma permanente para todas las moléculas, esto de ninguna manera, sino que por el contrario, la célula, mediante los requerimientos internos y externos, a lo que yo llamo el contexto celular, es la que va a ir regulando las necesidades y las desviaciones sin que mande a cero, sin que se vaya a cero ninguno de los fenómenos metabólicos, pero sí que un fenómeno metabólico trabaje a una tasa menor porque el requerimiento es mucho mayor. Y es así como yo les mencionaba que había ciertas patologías como la anorexia nerviosa, en donde la necesidad estaba mediante, como tenemos un muy bajo aporte de nutrientes celulares, porque hay una alimentación defectuosa, es así que el desvío hacia el metabolismo de los lípidos y hacia el metabolismo de las proteínas lo hace a una tasa mayor, ya que el metabolismo de los glúcidos ha disminuido. Entonces esta integración es muy importante. Si hablamos de la diabetes también, dependiendo de qué tipo de diabetes, si es una diabetes tipo 1, insulino dependiente, tendrá un requerimiento mucho mayor del metabolismo de las proteínas y de los lípidos que del propio metabolismo de los glúcidos, el cual está disminuido porque hay una insuficiencia en la secreción de insulina. Y como ustedes vieron en el primer gráfico, la insulina es la gran reguladora de numerosos fenómenos transduccionales, entre lo que está la activación de la fosforilación de la glucosa, la cual es escasa porque la misma no se puede internalizar para su uso. Entonces, si vamos ya incorporando este concepto, entonces podemos hacer una integración del gráfico 1 con el 2, el cual nos va a permitir a nosotros entender cómo, de qué manera se van relacionando todos los metabolismos. ¿Cómo voy a ver este gráfico que tengo aquí? Voy a ver lo más general, circulación general. Esta circulación general es la que nos provee los nutrientes. Si es así, ustedes están viendo glucosa, están viendo ácidos grasos. Les voy a mencionar algunos aminoácidos. Pero si tomamos esto, vean ustedes cómo. Si tomamos esta flecha en particular, no lo tomen como todo el gráfico de una sola vez, porque esto lo va a confundir. Los gráficos se toman en forma aislada para luego hacerlo en forma integrada, ya que los mismos van cogiendo de mayor a menor. Entonces, vamos a tomar el músculo esquelético como uno de los ejemplos. El músculo esquelético es uno de los tejidos más demandantes desde el punto de vista de la energía, ya que el trabajo mecánico que realizan los músculos es el que lleva un gran gasto como necesidad de ese trabajo. Y es así entonces que si obtenemos glucosa de la circulación general, ya dijimos que la célula, dependiendo de cuál sea el requerimiento, en este caso muscular, en reposo una historia, en actividad otra historia, se va a activar por acción de la glucosa 6-fosfoquinasa para formar esta encrucijada metabólica glucosa 6-fosfato, la cual puede llevar al uso, que es el piruvato, o bien puede llevar al depósito, que es el glucógeno. Como ya les dije, las dobles flechas es importante a tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque mediante un fenómeno de glucógenogénesis, yo voy a depositar glucógeno en el músculo. O mediante un fenómeno de glucógenolisis, yo voy a obtener glucosa 6-fosfato como producto de la glucógenolisis. Y fíjense ustedes que el músculo, a diferencia del hígado, no tiene la fosfatasa que va a permitir que se libere glucosa al torrente circulatorio, volvamos acá, ya que el músculo no puede darse el privilegio de perder ninguna molécula de glucosa, ya que es su fuente primaria de obtención de energía. Y es así que esa glucosa 6-fosfato en el músculo, mediante glucólisis aeróbica, lleve al piruvato, por la piruvato deshidrogenasa, por una piruvato de carboxilasa, que es una deshidrogenasa en sí misma, forma acetil-CoA, y este acetil-CoA activa el ciclo de Krebs para que, como ya dijimos en las anteriores, se produzca la fosforilación oxidativa a estos componentes moleculares del músculo, creatina, activarla con creatina fosfato y el producto secundario ADP, el cual volverá para refosforilación en la cadena respiratoria. A su vez,
se produce la decarboxilación oxidativa y la formación de agua. Quiero hacer especial énfasis en que no es despreciable en lo más mínimo la formación de agua mediante la respiración celular, ya que la misma es de 300 mililitros cada 24 horas, lo cual para ser de origen molecular celular es verdaderamente importante. Pero bien, esta acetil-CoA, como dije, producto de la activación del piruvato, también puede venir por activación y el uso de los cuerpos cetónicos, ¿sí? Estos alfa-cetoácidos que también están produciéndose, como es el caso de que el piruvato, producto de la transaminación, como están viendo en esta flechita, la transaminación entre el piruvato y alanina, puede llevar a que este piruvato por transaminación forme alanina y alanina siga el ciclo glucosa-alanina, volviendo a la circulación general y yendo a la transformación de glucosa. O bien, tengamos que de este ciclo nazca la gluconeogénesis por aporte de moléculas no glucídicas como son los ácidos grasos, es decir, acetil-CoA, producto de la beta-oxidación, como indica acá, los ácidos grasos, o acetil-CoA, producto de la formación del piruvato, de la transaminación de alanina, que sería la vía inversa. Y por último, y para cerrar, vamos a ver la segunda de las posibilidades, y es que la presión parcial de oxígeno sea inferior a la óptima, por lo tanto estemos en un estado de oxigenación baja, y entonces se activa la lactato deshidrogenasa y se forma ácido láctico. Esto llamado anaerobiosis es lo que permite que se forme ácido láctico. El ácido láctico es impermeable a la membrana mitocondrial, por lo cual debe abandonar esas fibras musculares, pasar a la circulación general como lactato, para el cual llevado al hígado y transformado nuevamente en glucosa. Ese es el llamado ciclo de Cori o ciclo del ácido láctico. Y eso es también muy importante que lo tomen en cuenta, ya que esto habla sobre todo en lo que es el metabolismo del músculo esquelético, lo que se llama el estado metabólico del tejido muscular. Es muy importante que se active en forma paulatina. Cuando dijimos, si nosotros vamos a caminar, y como vieron ustedes en los gráficos de presión parcial de oxígeno, de metabolismo de glúcidos, es muy importante que se vaya incrementando el consumo de oxígeno paralelamente a los requerimientos energéticos. Es decir, que si nosotros hacemos un ejercicio violento y los requerimientos de oxígeno no van a ser adecuados a lo que el trabajo muscular que necesita este ATP lo tenga, por lo tanto la anaerobiosis no va a llevar al lactato, y lejos de poder obtener una buena provisión de ATP para el trabajo muscular, nos vamos a ir hacia los calambres por acidosis tisular, producto del ácido láctico. Entonces, importante que lo tomemos en cuenta. Y quiero recalcar en este gráfico que si bien acá piruvato-alanina, para entender el ciclo glucosa-alanina, entendamos que las transaminaciones, tal cual ustedes los estudiaron en la clase en particular de transaminación, es una reacción reversible en donde la alanina puede pasar a piruvato cuando existe un mayor requerimiento de energía y el aporte sea de la alanina. Entonces pueden entender ahora cómo pacientes que tienen un gran requerimiento de energía, pero un bajo aporte por la alimentación. Mencioné la anorexia, puedo mencionar fenómenos de tipo oncológico, en donde la demanda tisular es alta y mediante las medicaciones, entre otras, el paciente se alimenta verdaderamente mal, y entonces las células toman el comando, siempre han tenido el comando, pero toman el comando de ese desbalance del contexto y empieza a haber transaminaciones para la formación y mantenimiento de la energía, entendiendo que los depósitos de ácido graso, tejido adiposo han caído muchísimo, y entonces el último de los metabolismos es el que lleva al consumo de los componentes estructurales propios de las fibras musculares. Muy bien, entonces, a modo de resumen,
y tomando aquí en forma más abierta los componentes. El gráfico de recién fue bastante simple, digamos, bastante general. Vamos a repasar un poquito los fenómenos de regulación y de integración. Entonces, ustedes pueden ver aquí cómo la glucosa se activa y puede llevar mediante glucólisis a la formación del piruvato, pero dependiendo de cuál es el estado de oxigenación, si estamos en anaerobiosis se va a llevar a la formación del lactato y el lactato deberá salir y seguir el ciclo de Cori para ser resintetizado bajo la forma de glucosa a nivel hepático. Pero también el piruvato, como encrucijada metabólica, puede ser producto de la transaminación del aminoácido alanina con alfa-cetoglutarato para formar piruvato y glutamato. Pues bien, este piruvato es importante que también mediante la fase intermedia, la formación del gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, este piruvato esté en una relación de integración metabólica con el metabolismo de los glúcidos, como dije, a través del metabolismo del glicerol, el cual en esta dirección de la flecha va a formar dihidroxiacetona fosfato. Pero esa dihidroxiacetona fosfato puede proveer a la biosíntesis de glicerol. Si es al aporte de la energía, la dihidroxiacetona fosfato se formará en gliceraldehído 3-fosfato, el cual se va, por decarboxilación, como indica el gráfico, se va a formar acetil-CoA y la acetil-CoA va a activar el ciclo de Krebs. ¿De qué otra manera podemos trabajar en esta vía? Si dejamos a los glúcidos, el cual me olvidé mencionar, pero lo he dicho muchas veces ya, podemos ir al depósito de glucosa 6-fosfato, encrucijada metabólica, formar el glucógeno. Si nosotros nos vamos al metabolismo de los lípidos, sabemos que cuando se hidrolizan los triacilgliceroles se forma glicerol más ácidos grasos. Los ácidos grasos, mediante beta-oxidación, van a producir acetil-CoA, son un gran soporte, y la concentración de acetil-CoA que se provee, que se produzca, nos sirve no solamente para activar el ciclo de Krebs, sino para dos ciclos metabólicos integrativos también. Uno de ellos es la biosíntesis del colesterol a partir de restos acetatos, o bien la formación de cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos, uno de naturaleza volátil, como es el caso de la acetona, y dos de naturaleza soluble, como es el caso del beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, los cuales son filtrados a nivel renal y eliminados por la orina. Pero, como les dije en el teórico correspondiente, los cuerpos cetónicos son verdaderas bombitas de energía porque son la conjunción de dos acetil-CoA, acetoacetato, beta-hidroxibutirato, en donde frente a requerimientos energéticos primarios, frente a otras necesidades celulares, se va a priorizar la energía como fuente condicionante de todos los fenómenos, ya que todos necesitan mayor o menor grado de energía para que esto pueda funcionar. Es así que estos cuerpos cetónicos, lejos de ser excretados por las vías que les acabo de mencionar, se van a ser utilizados, se van a escindir y se van a formar moléculas de acetil-CoA. Entonces, si seguimos observando, hemos sectorizado estas dos partes en donde hemos relacionado el metabolismo de los glúcidos, el metabolismo de las proteínas, el metabolismo de los ácidos grasos, para ver de qué manera están integrados. Ya un poquito más adelante vamos a ver la regulación, y me estaba olvidando, siempre uno lo deja un poquito de lado, la vía de las pentosas, que también derivan de la encrucijada glucosa 6-fosfato para formar la ribosa 5-fosfato para la biosíntesis de los nucleótidos púricos y pirimídicos. Así que esta integración es muy importante, y venimos aquí y terminamos de cerrar y la interpretación, dejamos de lado la parte del ciclo de Krebs, el cual lo hemos mencionado, para focalizar en esta parte que la mencionamos en el otro diapositivo y ahora lo vemos más grande. Del ciclo de la urea, doble función. Este amoníaco que es tóxico va a ser detoxificado bajo la forma de urea, como ya lo dijimos,
pero desde el punto de vista de la integración metabólica es muy importante, ya que el ciclo de la urea, a través de la oxidación del succinato, cuando se conforma el acinosuccinato, va a aportar a el fumarato. Y los aminoácidos, mediante transaminación, pueden aportar a la formación de glutamato, lo cual va a ser molécula de soporte metabólico para formación de alfa-cetoglutarato por transaminación también. Entonces pueden ver ustedes cómo del metabolismo de los aminoácidos le damos un gran soporte al ciclo de Krebs. Por otro lado, estas moléculas, como el aspartato, que mediante su cadena carbonada aporta la formación de oxaloacetato, también es la molécula de síntesis. Cuando ustedes repasen biosíntesis de bases pirimídicas, van a ver que el aspartato es de las reacciones primarias para poder biosintetizar timina, uracilo y citosina. Muy bien, ¿de qué nos quedaría hablar entonces? Nos quedaría hablar de que no hemos mencionado hasta ahora las cadenas carbonadas producto de la desaminación. Y recuerden ustedes que dijimos, cuando vimos metabolismo de proteínas, que estas cadenas carbonadas tenían una importancia verdaderamente primaria, ya que ellas eran glucogénicas o cetogénicas, que no todos los aminoácidos son glucogénicos o cetogénicos, sino que hay una gran cantidad de ellos que son aportadores a los derivados cetogénicos, y otro de ellos a los derivados que, mediante integración a los ciclos metabólicos propios de la glucosa, se les llama glucogénicos. Entonces aquí tienen la listita: fenilalanina, isoleucina, etcétera, van a la formación de acetil-CoA mediante el aporte a los ciclos, a los distintos componentes del ciclo de Krebs, ¿sí? A su vez, glucosa forma piruvato, forma acetil-CoA. Los ácidos grasos, ¿sí?, también intervienen por beta-oxidación, pero focalizando aquí, vean ustedes cómo el aporte a los ciclos lo van haciendo el ácido aspartico, oxaloacetato, la fenilalanina, las cadenas carbonadas que quedan de fenilalanina y tirosina fumarato, y entonces todos convergen en ciclo de Krebs para que finalmente, como siempre y repito, obtengamos el enlace TP de alta energía, agua, producto de la cadena respiratoria, y CO2, la decarboxilación oxidativa eh, la decarboxilación oxidativa que se produce a través del piruvato. Entonces, nos queda ver ahora qué es lo que es la señalización, es decir, el mecanismo de regulación. Entender que todos los fenómenos metabólicos ocurren en manera independiente y sin que existan pautas de regulación es un gran error. La regulación metabólica tiene dos niveles. Como pueden entender ustedes, y han visto a lo largo de todas estas clases, todas las reacciones metabólicas son catalizadas. Eso es más que obvio, ya que de ninguna manera una reacción podría ocurrir en forma independiente, es decir, sin catalizadores, para poder responder a los tiempos y los requerimientos celulares, en el entendimiento de que hemos hablado hasta el cansancio de que la célula es una unidad dinámica que responde al contexto, que responde a los desbalances y que se ajusta estrictamente a la homeostasis. Por lo tanto, existen marcadores y señalizadores que van a ir indicando esto. Vuelvo a la primera diapositiva. Ustedes mencionaron y hemos mencionado hasta el cansancio que la insulina es una hormona hipoglucemiante. Pues bien, ¿cuál es el desbalance entonces? El desbalance es el aumento de la glucosa circulante, es decir, el aumento de la glucemia por encima de 110 miligramos por ciento, y ya en valores mucho más altos, cuando tenemos verdaderamente picos de glucemia, los cuales son normales cuando hablamos de postprandiales, es decir, posterior a la alimentación, en donde vamos a entender que esa hiperglucemia dispara la liberación, como lo explicamos en el primer diapositivo, y entonces esa insulina interacciona con receptores específicos. Acá tienen un gráfico general, no vamos a poner el nombre todavía a ninguno de ellos. Entonces, en sí mismo, esa liberación de insulina ha pasado a ser
un mecanismo regulatorio. ¿Por qué? Porque estoy en hiperglucemia, homeostasis desbalanceada, y entonces la insulina interacciona con un receptor. Si el receptor no estuviera libre, ustedes recuerdan que en proteínas dijimos que tenían, como todas las moléculas, las tenemos que observar en un formato 3D, ya que ellas se encuentran en una estructuración en el espacio para poder interaccionar, en este caso, con su ligando. Pero a su vez, esto es el espacio extracelular. En el espacio intracelular, y por eso se dice mecanismo transduccional, el receptor en cuestión se encuentra asociado a una proteína G. Es por eso que ustedes habrán leído que muchos de los mensajes regulatorios son proteínas G dependientes. ¿Por qué dicen esto? Porque la proteína G está asociada al receptor, no está anclada ni es parte del receptor, está asociada. ¿Qué quiere decir esto? La proteína G en su estado de reposo es un trímero, quiere decir que tiene 3 unidades asociadas constitutivas, que es la alfa, la beta y la gamma, pero a su vez tiene una asociación nucleotídica de energía que en reposo es una asociación con GDP. Eso es cuando el sistema está en reposo. Cuando la hormona señalizadora, en respuesta a un desbalance de la homeostasis de la glucemia, se une al receptor, no es lo mismo que yo tenga el receptor vacío, con su sitio al ligando vacío, a que yo tenga ahora el ligando unido al sitio. Cambió la forma, cambió la conformación. Este cambio conformacional es el que pasa a ser una señal que es integrada e interpretada por la proteína G, que desacopla el GDP y activa a GTP, que se une a ella, por lo cual este trímero se divide en un dímero, que es beta-gamma, y se libera un monómero alfa. Este monómero alfa es el verdadero activador de esta proteína que se encuentra aquí, que es una enzima que se llama adenilato ciclasa. Este activador de la subunidad alfa de la proteína G activa la adenilato ciclasa y, como todo catalizador activado, toma sustrato por afinidad específica, pero a diferencia del uso clásico del ATP para fosforilar a nivel del sustrato, lo que ocurre aquí es que el ATP, por acción de esta enzima en particular, forma AMP cíclico. Y ahí ocurre el mecanismo transduccional. Y siempre, normalmente, se quedan en que aumenta la concentración del AMP cíclico. Pero ese no es el efecto final. ¿Por qué? Porque el aumento del AMP cíclico es el que lleva a la activación de otras proteínas íntimamente ligadas al metabolismo específico del que quieran tratarlo, dependiendo de la hormona de la que estemos hablando, y entonces proteínas quinasas que estaban inactivas pasan a estar activas. Una proteína quinasa podría ser, en el caso de la insulina lo va a hacer, la glucosa 6-fosfoquinasa, es decir, la que fosforila a nivel de la posición 6 de la glucosa, y entonces esta quinasa que está activa lo que ha llevado a hacer una fosforilación, también utilizando ATP, pero bajo otra función. Aquí no tiene nada que ver esta fosforilación, la relación de la quinasa con la adenilato ciclasa, sino que estamos haciendo una fosforilación a nivel del sustrato. No es una fosforilación oxidativa como la que ustedes ven en la cadena respiratoria. Entonces tenemos esta fosforilación a nivel del sustrato que nos permite a nosotros entender que el fin último no es sintetizar AMP cíclico, sino que se desencadena, que se dispara con el aumento del AMP cíclico. Una vez que la célula ha logrado la activación de este mecanismo, de los que hemos visto, usar glucosa, lanzar la beta-oxidación o no, o sí, bueno, una sucesión de activaciones o desactivaciones, dependiendo cuál sea la función del AMP cíclico y sobre qué está actuando, pues bien, va a haber una regulación por producto, es decir, cuando ya se consigue el objetivo deseado a nivel celular, y entonces va a haber una hidrólisis del AMP cíclico por acción de una enzima que se llama fosfodiesterasa, que lo inactiva bajo la forma del 5'-AMP. Esta bajada también de la concentración de AMP cíclico lleva a que tenemos que frenar este mecanismo que activó a la adenilato ciclasa. ¿Y de qué manera se produce esto? Pues bien, desacoplando el GTP,
que había sido el activador cuando se produjo el cambio conformacional de la interacción hormona-receptor, se desacopla el GTP, pasa a GDP, y entonces esta unidad alfa que se había desacoplado del trímero vuelve a ser parte del trímero, y como ven aquí, la unión del sitio del ligando, la hormona es hidrolizada, obviamente, y el sitio ligando queda vacío a la nueva interacción cuando así la demanda celular, tisular o orgánica en general lleve a que esto se tenga que activar. Como les menciono, el AMP cíclico se llama segundo mensajero. Y aquí, a modo informativo, simplemente explicarle que existen dos grandes familias de receptores. Una familia de receptores que se llama metabotrópico, y es que el nombre deriva de que hay una asociación de distintos fenómenos metabólicos interactivos. Fíjense aquí cómo la activación por GTP de un trímero lo dimeriza y lo monomeriza, la activación de una enzima que va a producir un segundo mensajero. Entonces, estos fenómenos, que son fenómenos metabólicos, derivan al nombre de este receptor, que pasa a ser un receptor metabotrópico. Pero existen otros tipos de receptores en donde no se acoplan a estos sistemas, sino que su mecanismo está asociado a canales iónicos, que puede ser el mismo receptor que tenga un canal iónico interno o que tenga acoplado en su estructura un canal iónico. Y como ustedes saben, el canal iónico es un canal selectivo para el pasaje de iones específicos. Tal que existen canales de sodio, canales de potasio, canales de calcio, canales de magnesio. Ninguno es mixto, son todos específicos. Y entonces aquí, en lugar de una síntesis de un segundo mensajero, el que va a gatillar estos fenómenos, pongo lo marco aquí porque no tengo otros, pero son otros, van a ser la diferencia en la concentración iónica intra y extracelular. Ya que, ¿por qué digo esto? Porque siempre se asocia que la activación es apertura de canales. Hay canales, los canales pueden estar abiertos o pueden estar cerrados. Por lo tanto, estos canales, si están abiertos, se cerrarán por su activación, y si están cerrados, se abrirán por su activación. La consecuencia final, si se abren o se cierran, es que las concentraciones disminuirán o aumentarán del ion respectivo, y esa disminución o aumento del ion respectivo es el que va a llevar a la activación última de distintos fenómenos metabólicos. Entonces, como pueden ver ustedes, la regulación metabólica se simboliza, y lo van a ver en los gráficos del libro, yo le voy a mencionar solo uno, mediante signos positivos o negativos. Es decir, qué se activa y qué se desactiva. Y entonces, en el concepto que hemos manejado ahora, de que insulina es hipoglucemiante, que adrenalina, glucagón, glucocorticoide, hormona de crecimiento, son todos hiperglucemiantes, no es el juego de los buenos contra los malos, sino que cada uno está cumpliendo una función definida en el organismo, ya que en el caso de la hipoglucemia es requerimiento para nosotros imprescindible para vivir, que se libere el glucagón y se activen los mecanismos inversos a lo que produce insulina. Cuando nosotros estamos creciendo, el requerimiento para la síntesis de proteínas, es decir, del pool aminoacídico a la biosíntesis de proteínas musculares, de proteínas de activación de los fibroblastos para que vayan madurando y creciendo células de epífisis ósea para que crezcan los huesos, en armonía con la parte blanda tendinosa, con la parte muscular. Es toda una gran demanda y requerimiento, no solamente de energía para que esto ocurra, sino también de biosíntesis proteica, de biosíntesis de ácidos grasos, de la biosíntesis de ácidos grasos para obtención de energía, y paralelamente todos estos depósitos que nos tienen que proveer. Entonces, como pueden ver ahora, la integración y la regulación metabólica es la realidad en la vida celular. Si bien las estudiamos por separado fue para entenderlas, pero ahora el gran desafío es entender que esto funciona como un todo en función a demanda. Entonces, aquí les vemos un grafiquito de lo que acabamos de ver, en donde de ninguna manera tiene que ser interpretado, vuelvo a repetir, como fórmulas y ecuaciones, sino es simplemente decir, como les decía, adrenalina y glucagón activan a la dinilatociclasa, o por lo tanto el AMP cíclico
va a activar fenómenos transduccionales de activaciones enzimáticas específicas que pueden llevar a la activación, en este caso, de la glucogenólisis, por activación de la glucógeno fosforilasa, que no está activada y pasa a ser activada. O bien la insulina, que actúa en forma opuesta, ya que activa la fosfatasa, la cual va a actuar en fenómeno inverso no hacia la glucogenólisis, sino hacia la glucogenogénesis. Entonces, una cascada de activación por uno solo de los mecanismos con dos señalizadores regulatorios de función opuesta. Y esto, que viene a estar al último, es un compendio de todo lo que hemos hablado, pero ahora desde el punto de vista de la regulación, y en donde ustedes van a ir tomando tres hormonas, no más que esto, van a decir, bueno, básicamente la regulación metabólica está condicionada por el mensaje celular, entiéndase las hormonas del sistema endocrino y los mensajes del sistema inmune, que también regulan todos los fenómenos metabólicos, y estos mensajeros a través de sistemas de membrana selectivos específicos, entiéndase receptores, mediante mecanismos transduccionales metabotrópicos o ionotrópicos, fíjense acá, calcio, van a llevar a la activación de enzimas específicas que nos permitan activar y desactivar selectivamente distintos mecanismos en pos de lograr el objetivo que la célula ha disparado o el contexto celular ha requerido. Entonces, si bien yo no les mencioné, he hablado solo del AMP cíclico, pero dentro de los segundos mensajeros también, utilizando otra fuente de activación transduccional, tenemos el inositol trifosfato, que activa a los depósitos internos. El inositol trifosfato es un segundo mensajero, pero que activa los depósitos de calcio reticular para que aumenten los niveles de calcio intracelular, pero es un calcio no extracelular, no es ionotrópico, sino que es un calcio propio del depósito celular. Entonces ahí el calcio pasa a ser un segundo mensajero, la múltiple función del calcio aquí también. Entonces, el diacilglicerol también, otro de los segundos mensajeros, la fuente de obtención totalmente diferente. El AMP cíclico, producto de ATP soluble, el IP3 y el diacilglicerol, producto de los fosfolípidos de membrana por acción de enzimas específicas como la fosfolipasa C, y el IP3 activando la liberación del calcio. Es así que en esta presentación, entonces, damos por finalizado este teórico y vemos entonces que es importante que ustedes tomen en cuenta varias cosas. Cuando se estudia la integración metabólica es muy importante que a medida que van escuchando este teórico, ustedes hagan sus propios esquemas interpretativos. Nunca vean los gráficos como foto, porque el gráfico como foto verdaderamente confunde, sino que ustedes han estudiado, han rendido evaluaciones parciales de cada temática, han discutido casos clínicos para entender al paciente como un todo, y ese paciente como un todo es un todo celular, y entonces esas patologías que se han asociado para discusión de caso clínico la tienen que llevar a la mínima expresión, que es la metabólica. Y al ver la metabólica es la forma que se interpreta la patología. Por eso siempre yo les he dicho que la bioquímica es la madre de la fisiología, y la asociación de la bioquímica con la fisiología, que es la normalidad, permite entender el desbalance, que yo siempre utilizo homeostasis, que significa equilibrio, y el desbalance por disfunción de algunos de estos elementos y engranajes sincrónicos que tenemos, que se llama organismo. Todos los sistemas trabajan en forma sincrónica y se compensan entre ellos y se balancean entre ellos. Nos falta estudiar un metabolismo en particular que va a ser muy atractivo si ustedes afianzan muy bien esta integración y regulación metabólica
al ver el metabolismo hidromineral. ¿Por qué? Porque volvemos a la unidad 1. ¿Por qué? Porque ahora vamos a meter el agua y vamos a meter a los iones en particular, y los vamos a estudiar, no todos, pero sí vamos a estudiar gran parte de ellos, aquellos que están íntimamente relacionados al metabolismo. Entonces, yo voy a ir cerrando, esperando que esta clase, que sé que es compleja, ustedes la vean pausando el video tantas veces como haga falta, generen sus propios apuntes y generen sus propios gráficos. Es fundamental que generen sus propios gráficos, empezando por un metabolismo en particular, entendiendo las encrucijadas metabólicas, entendiendo las derivaciones, para luego sumar a los otros metabolismos hasta llegar al gráfico integrativo final, conociendo bien todos los fenómenos metabólicos y cómo se obtienen esto, y finalmente hacer la regulación, que va a venir desde mensajeros específicos que se disparan frente a respuesta de requerimientos celulares o desbalances que puedan venir por el medio externo, estos fisiológicos o patológicos, para así poder cerrar la comprensión de toda esta temática. Bueno, espero les sea de muchísima utilidad y